¿Por qué ir a la Antártida? ¿Por qué arriesgar la vida para hacer algo que realmente que en principio no aportaría nada? ¿Por qué subir al Everest? Javier Campos es uno de los exploradores con mayor trayectoria y recorrido en España. Ya el año pasado estuvo con nosotros, tuvimos la suerte de estar con nosotros. Ya os comentaba yo ayer que es una persona que ama la aventura, ama el conocer, el hacer cosas que nunca nadie antes haya hecho, y que además, ayer le preguntábamos en la cena, ¿cómo se prepara uno para el tipo de cosas que tú haces? Porque además él suele hacer mucho de las cosas que hace, además las hace en muchas ocasiones en equipo y en otras muchas ocasiones en solitario, ¿no? Ya ayer os decía que ha sido la primera persona del mundo que ha atravesado el Himalaya en invierno y en solitario. Este año se propuso cruzar en solitario el río Mackenzie, que te lleva desde Canadá hasta el Círculo Polar Ártico, y entonces le preguntábamos ayer, ¿cómo te preparas, tanto física como psicológicamente, para este tipo de actividad? Porque cuando el ser humano se somete a situaciones extremas, sabe lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Y de ese tipo de cosas nos va a hablar Javier. Javier, por favor. Me subo y aparte de oírme me veis un poco, aunque lo que pretendo no es que me veáis a mí, es que veáis lo que vamos a proyectar. Quiero hacer una matización sobre mi presentación de ayer, porque no sé si recordáis que dije que era un infiltrado, y es que ya el año pasado me pasó un poco igual. No es que me sienta incómodo, pero me alucina el nivelazo que hay de participantes, y yo soy un poco el antihéroe. Soy el tío que dejó de estudiar porque tomó una decisión que tenía más que ver con la felicidad que con el dinero o con la posición social, y no es una decisión fácil, aunque esta mañana estaba hablando con Azahara, que luego también tiene otra ponencia por la tarde, y le comentaba que si, además podemos hacer un poco el juego, podéis levantar la mano si tuvieseis que elegir ahora mismo entre ser ricos o ser felices, que levanten la mano los que elegirían ser ricos. Bien, ¿hay alguien? No miréis para atrás. Entonces mi decisión fue esa, fue que quería ser feliz, y eso me llevó a entrar en el libro Guinness, no por la travesía del Himalaya, de la que hablaba Juan, sino por ser seguramente la primera persona del mundo que repetía 7 veces el mismo curso. No era capaz de centrarme, no podía estudiar porque me estaban llamando las montañas y las aventuras. Entonces sí quería hacer la matización de que yo no hago apología de que la gente no se prepare, no tenga estudios y no esté capacitada para hacer cosas como las que hacéis vosotros, pero que siempre esté por encima de todo el enfocar vuestros caminos hacia algo que os haga felices. En el fondo, parte de la proyección que vais a ver está encaminada a eso, a contaros cómo hice yo para convertir una pasión en una profesión. Huyo sistemáticamente de intentar arreglarle a la gente la vida. No me considero un ejemplo para nada, pero sí soy la prueba viviente de que se puede conseguir hacer algo que te guste y que te dé de comer. Rico no te haces, eso también os lo digo. La proyección tiene un poco 2 partes. Hay una primera parte que es quizá un poquito más teórica, vamos a hablar un poco de valores, vamos a intentar entender por qué se escala el Everest. En realidad el Everest en esta proyección sale muy poquito, sale al principio y al final, es la excusa. El Everest en realidad es el símbolo de lo inalcanzable, de aquello por lo que hay que trabajar muy duro, de lo peligroso, pero cada uno tiene que encontrar su propio Everest, o como decía Maurice Herzog, el primer ser humano que subió una montaña de 8.000 metros en 1950, con la escalada de la Annapurna, al final de su libro decía, hay otros Annapurna en la vida de los hombres, hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar su objetivo personal, y ese es el que tiene que motivarle. Entonces, vamos a hacer esa primera parte teórica, y luego os voy a contar la historia de lo que me pasó este año, porque fui un poquito, no voy a decir Shackleton, pero tuve mi pequeño endurance con la expedición del Mackenzie de la que hablaba Juan. No sé si podemos bajar, o sea, apagar todas las luces menos las pequeñitas de los lados, que me pareció ayer. Sí, porque así yo creo que se va a ver bien. Entonces, os comentaba que el Everest va a ser solo una excusa, pero imaginad esta montaña. Esta es la imagen del Everest vista desde el altiplano tibetano, desde el Lalungla, que es un collado a 5.000 metros, y se sigue viendo una montaña inmensa, por la que mucha gente ha perdido la vida
a la que todos los años van miles de personas, porque ahora mismo el Everest se ha convertido en un objeto de consumo, pero que sigue siendo la mayor montaña del mundo, y escalar el Everest en términos deportivos sigue siendo un reto de primer orden. Hay muchas formas de subirlo y hay gente que utiliza otros métodos. Y en cualquier objetivo, sea el Everest, sea una montaña, sea una aventura, sea un proyecto profesional, de empresa, cualquier cosa, siempre hay que seguir una ruta lógica, siempre hay que darle una importancia primordial, que a veces puede durar años, y estoy seguro que en vuestro caso ocurre, a la planificación. Anoche en la cena hablábamos sobre esto de cómo me preparaba yo para, tanto física como mentalmente, para ese tipo de aventuras, y yo le contaba, no recuerdo ahora si era contigo, Karen, que hablábamos de que yo no hacía una preparación, un entrenamiento mental, tal, pero que paso tanto tiempo planificando un proyecto que creo que eso ya significa estar poniéndote en situación. Gastón Rebufat fue uno de los más importantes alpinistas de la época de posguerra, y decía que soñar con una ascensión era ya empezar a escalar la montaña, ¿no? Entonces, cada una de mis expediciones implica normalmente 1 o 2 años de preparativos, de conseguir documentación, información, contactos en el país que voy a visitar. En vuestro caso seguramente es peor, aunque ahora tenemos la gran ventaja de que Internet nos facilita información, la hiperconectividad de la que hablaba Juan ayer, pero sea como sea, cuanto más se planifica, más garantía de éxito. Ahí no hay más cáscaras. Entonces, lo que no podemos pretender es buscar el camino fácil, porque el camino fácil raramente lleva al éxito. Ahora está de moda hablar de valores, y es cierto que son importantes, que hay determinados valores, determinadas actitudes que nos van a ayudar a que las cosas salgan bien, y por supuesto, una de ellas es la iniciativa. En este caso no voy a hablar mucho de ella porque todos los que estáis aquí la tenéis, o en proyectos personales o por el mero hecho de estar aquí y de tener esa inquietud por aprender y por evolucionar. El segundo punto sí me gusta parar un poquito más en él, porque siempre se habla del trabajo en equipo como base del éxito, del trabajo en equipo bien hecho, por supuesto, pero yo, sin renunciar al trabajo en equipo, muchas veces me contratan para filmar expediciones y tengo que adaptarme a grupos grandes. Soy firme defensor del individualismo, que no quiere decir que las cosas se hagan siempre en solitario. Mi caso de expediciones en solitario es muy particular, y luego vais a ver un poco por qué, pero yo entiendo que en un buen equipo de trabajo es importante que las individualidades estén bien capacitadas y tengan iniciativa por sí mismas, porque eso es lo que va a hacer que el grupo crezca. Y siempre pongo el ejemplo absurdo, estúpido, pero que todo el mundo entiende, del fútbol, y al que no le guste el fútbol, da igual, va a saber quiénes son Cristiano Ronaldo o Messi. Son individualmente unos fenómenos. Sin el trabajo del equipo, evidentemente, no estarían donde están, seguirían siendo unos fenómenos, pero no triunfarían como triunfan. Pero también hay que reconocer que esos equipos son los equipos que son, o están en el nivel que están porque tienen a esos fenómenos. Es decir, no renunciéis nunca a vuestra inquietud individual, a vuestros planes individuales, por el hecho de tener que adaptaros siempre a cómo trabaja un equipo. Porque en cualquier equipo de trabajo que entréis, se os valorará más porque os consideren individuos con iniciativa personal, con capacidad de trabajo personal, incluso que hayan puesto en marcha cosas a nivel personal. Defiendo mucho al individuo, no por encima del equipo, pero como mínimo de igual a igual, ¿vale? La motivación es el combustible. La motivación es la gasolina que va a hacer que el motor se mueva. Si algo te apetece mucho, lo vas a conseguir tarde o temprano. Si sueñas con algo, es difícil que no lo puedas poner en marcha, que no lo intentes. Conseguir las cosas es diferente a intentarlas, pero lo que te tiene que dejar satisfecho es intentarlas por encima de todo. Y nosotros en el mundo de la aventura siempre consideramos que el único fracaso es el que no se intenta. Entonces, tratad de encontrar algo que os motive de verdad, porque entonces tenéis la mitad del camino hecho. Por supuesto, capacidad de superación, de la que con el ejemplo de Shackleton tenemos poco más que decir, porque cada vez que encontréis problemas vais a tener que luchar contra ellos. El que se rinde vuelve a la casilla de salida. Y todo esto en realidad pues, se resume en esta cultura moderna del esfuerzo, que no se practica mucho, pero se vende como un ideal. La actitud, yo siempre intento que la gente se dé cuenta de una cosa con la actitud.
tú no eres dueño de tus aptitudes con P. Tú no eres el que ha elegido ser rubio, medir 1,95 m y jugar a baloncesto. No eliges, pero tu actitud sí la eliges. Entonces, ya que no tenemos la potestad de disponer de unas herramientas físicas, por ejemplo, que nos permitan hacer cosas gracias a ello, vamos a poner en marcha las que sí dependen de nosotros. Me gusta mucho esta fotografía porque esta niña es una niña que en el momento que se hizo la foto tenía 14 años, estábamos en la península de Kamchatka, en Siberia Oriental, subiendo el volcán Abachinsky, y nos pilló una tormenta increíble. Y estábamos trabajando con un grupo de chavales de 14 a 18 años, y la más jovencita era la que tenía la mejor actitud siempre. En esta tormenta, yo llevo muchos años metido en esto de la aventura y llevo 20 años escalando en el Himalaya un año tras otro y me he visto en muchos marrones. Y en esta tormenta recuerdo perfectamente que yo estaba pensando, porque ahí estaba trabajando en equipo, contratado como cámara en un proyecto suizo, y yo pensaba, este jefe mío es idiota, porque se le va a morir algún chaval, estamos en unas condiciones realmente extremas. Y la cara de la niña era, joder, qué bien me lo estoy pasando. O sea, claro, llegó un momento, al principio cuando te ves en una situación de esta, dices, bueno, el jefe está tranquilo, yo voy a estar tranquilo, el jefe es más experto que yo. Es como cuando vas en un avión y puedes ver a los pilotos, y el avión hace así para el lado, pero los pilotos están contándose un chiste. Bah, no pasa nada. Pero cuando veía a la niña tan contenta, ya llegó un momento que dije, bueno, pues si ella no tiene miedo, yo no puedo tener miedo. O sea, la actitud es fundamental, de verdad. El tema del trabajo en equipo. Os he dicho que soy firme defensor de la individualidad, pero el trabajo en equipo, evidentemente, sigue siendo una imagen de aquella expedición a Kamchatka. 4 brazos mueven más que 2. Entonces, ahí lo que sería absurdo sería decir, no, yo solo, porque yo soy muy bueno, porque yo soy capaz, porque voy a demostrar, tal, y dejar de lado la posibilidad de trabajar en equipo. Lo que sí es muy importante, si tenéis la posibilidad de elegir con quién trabajáis, pues está claro que va a ser más agradable, aunque no os da garantía de éxito tampoco. Y capacidad de superación es algo que estamos viviendo desde pequeñitos. O sea, vas al colegio y te suspenden, pues tienes que volver a estudiar, te presentas al siguiente examen, superación es básico. Pero a veces de verdad que la vida te pone frente a situaciones muy difíciles. Y Messner, que es seguramente el mayor alpinista de todos los tiempos, el primer tipo que subió los 14 8000, es el primer tipo que escaló el Everest sin oxígeno, el primer tipo que escaló una montaña de 8000 metros en solitario. Luego rizó el rizo y dijo que podía subir el Everest sin oxígeno en solitario, o sea, es el mejor. Y decía que cuando el hombre o el ser humano se enfrenta ante dos posibilidades, y me estaba acordando de la frase ahora escuchando un poco las reflexiones de Shackleton, dice, cuando el hombre se enfrenta a dos posibilidades, morir o sobrevivir, casi siempre hace lo correcto. En la vida nos vamos a encontrar montones de dificultades, montones de problemas que tenemos que resolver. Imaginad, polo norte magnético, el pack ice, el caos de bloques, no sabes dónde estás, no ves el camino, te rodean osos polares, tal. ¿Cuáles son las dos posibilidades? ¿Rendirse o tirar para adelante? Si en estas situaciones tan extremas tenemos claro que la opción es seguir adelante, ¿por qué no lo tenemos claro cuando nos tiran para atrás en una oferta de trabajo, en una entrevista, o cuando presentamos un proyecto y no nos sale bien? Es tanto o más fácil que en una situación de estas. Es verdad que aquí es que la opción de rendirte es muy chunga, porque dice que me muero de frío esta noche o mañana me come el oso. Vale, igual la motivación está un poquito más alta, pero las posibilidades están más altas aquí. Entonces la capacidad de superación es fundamental. Y hablábamos de la motivación como gasolina, como combustible para poner en marcha cualquier historia. Y para esto de la motivación me gusta utilizar esta fotografía, que es de una expedición con el mismo equipo de trabajo. Estábamos en los Everglades, en la península de Florida. Estábamos remando allí por los Everglades y los manglares, entre caimanes y tal. Y nos pasaban algunos tiburones al lado de los kayaks. Y llegó un momento en que tocábamos con el kayak por debajo, porque sabéis que el Golfo de México y Everglades es una zona de muy poca profundidad de agua, y había veces que te salías y podías salir andando. Entonces, aquí tenéis dos posturas ante la vida, en esta imagen. Si os fijáis, el tío de atrás no quiere salir de su zona de confort. Yo no le veo la cara de estar feliz.
lo veo ahí sufriendo, ahí dándole el remo contra la arena, como diciendo, yo saco esto de aquí, pero no me bajo. Y la chavala está feliz, moviéndose fuera de la zona de confort, pero peleando por sacar adelante el kayak. Para mí es el ejemplo total de cómo debes y cómo no debes plantearte la resolución de problemas. Yo en todo lo que os voy a contar os puedo hacer alguna sugerencia de este tipo, así es como hay que plantear o no de la otra forma, pero soy enemigo acérrimo ya os he dicho, de decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. ¿Qué es lo que sacáis vosotros de esa imagen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que todo se basaría en 3 conceptos que son un poco los que hemos utilizado en ese proyecto con chavales, pero que se pueden utilizar en casi todo, sobre todo en cuestiones profesionales, ¿no? Si no tenéis curiosidad, eso significa que os vais a quedar estancados donde estáis. O sea, la curiosidad es básicamente el ansia de dar un paso más, y el paso más normalmente es hacia lo desconocido. Cuando dais el paso, si es hacia lo desconocido, hay que entenderlo. Hay que asimilar los conceptos, hay que asimilar la información que os llega, sobre todo en cuestiones científicas, porque el tema de las humanidades es más introspectivo, es más personal, pero en cuestiones de ciencia hay que entender. Y a partir de ahí, ni la curiosidad ni la comprensión sirven para nada si no ponemos algo en marcha, si no actuamos. Entonces, yo creo que si se ponen en funcionamiento esos 3 conceptos, y además en orden, porque actuar sin entender, vamos de cabeza al hoyo, ¿no? Yo creo que por ahí se puede acercar un poquito al éxito cada uno. Hay una parte de la historia que os quería contar que era eso, era cómo conviertes una pasión en una profesión. Yo recuerdo a mi madre perfectamente preguntándome, bueno, pero otra vez te matriculas en el mismo curso, ¿cuántos llevas ya? No, pues llevo 5, pues llevo 7, y al de 8 ya me dio vergüenza, porque empecé a ser mayor que algunos de mis profesores. Entonces, mi madre se quedó muy tranquila porque dice, bueno, a ti te tiran contra una pared y te quedas pegado, no me preocupa. Yo tenía una pasión que me hizo renunciar a estudiar, en parte por cuestiones filosóficas estúpidas de los 16, los 18 años, que ahora las ves con perspectiva y probablemente actuarías diferente, pero en el fondo sí había una cosa que era innegociable, es que yo prefería estar en una expedición para subir el Aconcagua que en un examen de matemáticas. Entonces, actué conforme a esa pasión, pero tenía que intentar vivir de ello. Y descubrí que en el mundo de los viajes, en mi caso, por ejemplo, que me gustaba mucho la fotografía, pues había una posibilidad que era intentar vivir de la imagen, de contar historias, y la primera opción que me surgió fue trabajar como operador de cámara para documentales de televisión. Luego eso ha evolucionado a escribir libros o a dar conferencias, y luego sigue evolucionando a otras cosas porque el mercado laboral en épocas de crisis se multiplica si eres capaz de echarle un poco de imaginación. Entonces empecé a trabajar como cámara de televisión y eso me permitía viajar y ganar dinero. La leche, mejor que eso, pero para este tipo de trabajos, en realidad seguramente para todos, solamente tienes futuro si intentas ser el mejor. Puede que no lo consigas, pero si intentas ser el mejor tienes muchas posibilidades. No vale con ser el número 32 de la lista si puedes ser el 16, porque te has quitado 16 del medio. Esto es como en las oposiciones, si puedes tener el número 2, porque a lo mejor el 1 está un poco difícil, joder, no te conformes con el 100. Entonces descubrí que cámaras de televisión hay muchos, pero cámaras de televisión especializados en aventura que se cuelguen a 200 metros del suelo con una cámara, no, porque para eso hace falta ya unos conocimientos que no todo el mundo tiene. Entonces me di cuenta de eso, de que la clave estaba en intentar ser muy bueno, casi, no al 100% en el concepto, pero casi ser único, saber que lo que tú ofreces no lo va a ofrecer nadie más. Son fotografías de una expedición a la isla de Baffin, en Canadá, en el Ártico canadiense, y esta me gusta mucho porque da un poco idea de las dimensiones de dónde se practica ese trabajo, pero sobre todo porque hay otra cosa muy importante, te tiene que divertir. Si lo que estás haciendo es muy específico y nadie más que tú lo puede hacer y ganas dinero y ya has conseguido viajar, pero al final se acaba convirtiendo en una rutina que deja de gustarte, como somos todos adultos lo puedo decir, la has jodido. O sea, vamos a divertirnos en lo que hagamos. No sé si se me ve la cara, soy el de la derecha. Estoy pasando bomba. Estoy cagado de miedo, pero me lo estoy pasando bomba.
es muy importante intentar divertirse. En esas situaciones muy difíciles se crea una relación muy intensa con los compañeros. Ya os decía que a mí también me gusta trabajar en equipo y estoy muy acostumbrado al trabajo en equipo porque me aporta cosas diferentes, pero esta imagen habla un poco de eso, de la interconexión. Estábamos durmiendo a 200 metros del suelo. Aquí batimos de verdad un récord del mundo porque nunca antes habían dormido en pared, en hamaca, 18 personas. O sea, fue espectacular. Solo que se pegó toda la noche lloviendo y yo, que iba de listo y de experto, me cogí la hamaca de arriba de todo, que era un poquito más grande, y me comí toda la lluvia. Bueno, a veces cuando vas de listo te pasa eso. Pero es muy importante entender, cuando se trabaja en equipo, entender la necesidad que tienes de los otros, pero también saber la necesidad que los otros tienen de ti, porque eso te reafirma. Y sobre todo, veis mi hamaca, la de arriba de todo, la blanquita, no tener miedo. No es fácil no tener miedo en estos casos, pero el miedo al vacío, no el literal de esta situación, el miedo al vacío que nos provoca enfrentarnos a una entrevista de trabajo, intentar poner en marcha un proyecto cuando no los demás, sino tú mismo, todo alrededor te dice, joder, qué difícil. O sea, yo ahora estoy trabajando, aparte del proyecto del año que viene, estoy trabajando ya en un proyecto para 2016-2017. Es una expedición de 15 meses. Todo dentro de mi cabeza dice, tío, no lo intentes, si es que es imposible financiarla, pueden salir tantas cosas mal, pero la intentaré, porque no me voy a rendir sin intentarlo, me rendiré si luego no se puede, pero nunca por no intentarlo. El miedo es una parálisis permanente. Bueno, estamos todavía en la primera parte esta de un poco de teoría, pero me gustaría que participéis. Para que sea una cosa dinámica, sin micro, habláis un poquito fuerte, que se os escuche. Lo único, sí, levantad la mano para que no habléis dos a la vez. Vamos a intentar identificar valores, a ver qué veis vosotros en algunas de las imágenes que voy a poner y quizá yo os aporte algo más o quizá en realidad me aportéis vosotros y yo aprenda algo sobre esas imágenes. Alguien que levante la mano y me diga qué ve aquí. Bueno, por ahí. Valentía. ¿Perdón? Valentía. Valentía, bien. ¿Por ahí había alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Allí? Bien. ¿Una más? Vale. Son tres cosas que... Valentía, confianza, afrontar desafíos, son tres cosas que vais a tener que poner en práctica si queréis triunfar, si queréis salir adelante. Yo además veo soledad. Os hablaba de mi gusto por las actividades en solitario. En realidad aquí no estoy solo, estoy en una expedición más grande, trabajando también, pero lo que sacas dentro de ti mismo cuando tienes que enfrentarte a cuestiones y sacarlas adelante tú solo, te da un baremo, te da un nivel de tus capacidades, y eso es importante. ¿Alguien? Esta es un poco difícil, ¿eh? Y la pongo porque a mí me sugiere algo muy importante. Este era mi jefe durante estos 2 años de trabajo en Suiza. A ver, por allí. Sacrificio, muy bien. Va un poco al hilo de lo que yo hablaría de esta imagen. Para mí es la imagen de la motivación y exige ese sacrificio del que hablas. Es una imagen del Polo Norte y es un tío que es capaz de enfrentarse a la inmensidad blanca. ¿Qué energía tiene que tener dentro para dar cada paso cuando se levanta por la mañana? Os he hablado antes de que es el combustible, es mucho más, es la prueba de que uno está vivo, la motivación. Esta es muy fácil. Y ahora no levantan la mano y digo, hostia, no entendemos aquí. Esa es una de las dos partes. ¿Alguien más? Bien, iría por... También... Vale. Entre todos los que habéis hablado, tenéis las dos claves de esta imagen. Obviamente, el mashing en la conducción de trineos de perros es el ejemplo de trabajo en equipo por parte de los animales. Por supuesto, un líder que tiene que saber conducirlos, pero en realidad, en esta imagen, el líder no es la chica que conduce, es este, el perro guía. O sea, sin ese no hay ningún trineo que funcione. Y, por supuesto, lo que habéis hablado de la pasión, la diversión. Hay que hacer cosas que nos gusten, que nos diviertan. A mí en las imágenes de trineos de perros, de mashing, siempre me gusta hacer hincapié en una
una frase que define la filosofía de los conductores de perros de trineo, que es muy importante para el trabajo en equipo, sobre todo para el momento en que cualquiera de vosotros sea o tenga que actuar como líder de un grupo. Supongo que cuando se trabaja en grupo pueden darse cientos de casos diferentes, pues desde un equipo de trabajo que es muy activo y que todos están muy preparados a uno que no van al mismo ritmo. Hay que tener mucha paciencia. Los conductores de trineos de perros dicen que la velocidad de su trineo es la velocidad de su perro más lento. No puedes hacer que un perro lento corra más de lo que puede. Hay que adaptar el grupo. Evidentemente, si aquí hay un perro que es muy lento, mañana no lo van a poner, lo dejan en la granja y ponen otro. Vamos a intentar no ser el perro lento del grupo, pero hay que adaptar el equipo para que funcione todo un poco con dinámica, ¿vale? Esta también está muy clara para mí, y cuando os diga por qué lo entendéis, pero ¿alguien se atreve a adivinarlo? Bien, va por ahí. ¿Alguien más? Vale. Tiene que ver con la concentración, por supuesto con la perseverancia, pero yo añadiría autoconfianza. Si os fijáis, no llevo ninguna cuerda. Está escalando una cascada de hielo en los Alpes, o sea, a lo mejor estoy a 15 metros, 20 metros del suelo, no sé. Creer en vosotros mismos es la clave para que los demás crean en vosotros. Tú no puedes llegar a intentar venderte profesionalmente o personalmente. Tú no puedes ir a ligar por la noche y decirle a la chica o al chico que te gusta de no, yo no, o sea, yo sí, no, sí. Hostia, joder, así vamos mal, ¿no? Tenéis que confiar, tenéis que saber vuestras capacidades, también tenéis que ser inteligentes para potenciar lo bueno que tenéis. O sea, yo mido 1,60 m y no me voy buscando la tía más alta del bar. Vamos a poquito sentido común. La confianza en vosotros mismos, vamos a decir, es un 25% de la confianza que podéis generarle a alguien que tenéis enfrente y que os está evaluando para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, está claro que la confianza surge del conocimiento de tus capacidades. Entonces, a partir de ahí, intentad potenciarlas, porque todos sois buenos en algo. De hecho, de los que estáis aquí, todos sois buenos en varias cosas o en muchas cosas, sois gente muy preparada. Hostia, no me vale que nadie de aquí me diga, no, a mí no, es que yo, no, joder. Si alguno piensa eso es que no está valorándose o que no está sabiendo sacarle partido a todo lo bueno que tiene. ¿Alguien me dice algo? Uy, no habéis tomado café. Bueno, os lo cuento yo, que si no nos vamos de hora, porque me apetece que nos quede un buen ratito al final para hacer coloquio, para que preguntéis cosas. A mí esta imagen me sugiere dos valores o dos cuestiones que creo que son importantes como actitud. Una es la curiosidad, el ir a un sitio que no conoces y luego, además, que te obliga a adaptarte, la capacidad de adaptación a un medio que no nos es cómodo, porque por mucho que uno tenga costumbre de bucear, os aseguro que, me ha pasado solo una vez, pero os aseguro que cuando estás a 40 metros y te das cuenta de que la aguja del manómetro está en rojo, cuando debería estar con el 90%, cuidado que te plantea seriamente cambiar de trabajo. Pero esa curiosidad es la que te hace moverte para decir, venga, va, a ver por qué me ha pasado esto, que no me vuelva a pasar, voy otra vez, porque me tengo que adaptar a este medio, en este caso porque o me adaptaba o no me contrataban, básicamente. Entonces, creo que es bueno también tener esa curiosidad. Para mí una cuestión muy importante, y por eso lo he convertido en mi trabajo y en mi forma de vida, es compartir. Todos los que estáis aquí tenéis un disco duro en la cabeza acojonante. Tenéis una información por vuestra preparación en los estudios, profesional, por vuestro mundo de relaciones interpersonales que os convierte pues, un poco en los ordenadores del 2050 de los que hablaba ayer Juan. O sea, estáis capacitados para casi cualquier cosa que queráis, pero hostia, compartirla, no os la quedéis para vosotros. Vamos a intentar mejorar un poquito el mundo que tenemos alrededor. Para mí es fundamental compartir. En mi caso, como yo estoy en la parcela de las humanidades, yo el disco duro de la cabeza se ve que lo tengo un poquito regular, debe ser del 1990 o así, pero tengo un disco duro aquí que me mueve más. Entonces,
Por eso intento trasladaros algunas ideas y sobre todo imágenes, básicamente porque el objetivo de mi charla no es explicaros una pequeña clave para que vuestro futuro sea mejor. Si lo conseguís captar, me alegraré mucho, pero mi objetivo es que lo paséis bien durante una hora. Bueno, esta es la última imagen de la primera parte esta de la teoría y enlaza con todo lo que vamos a ver después. Y es la imagen del éxito. Esta es la cima del Gasherbrum, a 8.035 metros, es la primera montaña de 8.000 metros que escalé. Y anoche estaba repasando un poco la proyección y tenía en el ordenador unos vídeos de la bajada de la cima, cuando llego al campamento de altura y me siento allí medio muerto y me hace una entrevista a un tío y lo único que era capaz de decir era: qué bonita la cima, tío, qué bonita, qué bonita. O sea, volvía alucinado. El éxito tiene muchas caras. El éxito, siempre se habla de que del fracaso hay que aprender, pero en mi caso os puedo asegurar que he aprendido del éxito tanto como del fracaso. Hay que tener capacidad de reflexión, hay que saber o investigar por qué esta vez has tenido éxito. Yo antes de subir mi primer 8.000 había intentado, creo que 6 8.000 sin éxito y empezaba a plantearme si yo no servía para eso. Y en realidad había determinadas claves que no había puesto en marcha, que no había utilizado y que son las que me llevaron al éxito. Y luego el éxito, para mí, implica también una reafirmación. Cuando consigues una meta, es un poco como que no te hace falta que nadie venga a decirte: oye, tío, palmadita en la espalda, qué bueno eres. Porque, como decía un entrenador de fútbol esta semana, el elogio debilita. Pero es bueno saber que uno va por el buen camino porque te invita a seguir en esa dirección. Igual que el fracaso te hace plantearte si vas por la dirección correcta o no. Entonces, partiendo de esa imagen del éxito que habéis visto, de la cima del Gasherbrum, os quería contar, es la segunda parte de la proyección, que es la parte un poquito más lúdica, menos teórica, os quería contar mi periplo de este año, de las 2 expediciones que he llevado a cabo, que para mí han sido un ejemplo de gestión del fracaso. Ahora se habla mucho de gestión del éxito, gestión de esto, gestión de lo otro. Joder, a mí me cansa un poco, pero cuando estaba hablando con Juan a la Vuelta de Canadá, digo, yo creo que se puede transmitir un buen mensaje, porque la clave de cualquier fracaso es, como decía un amigo mío alemán que estaba ahora por el Himalaya, que decía: primer intento a la cima, hemos fracasado, tenemos 2 opciones, rendirnos o intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Hostia, con esa simpleza, con esa frase, resumía un mes de expedición, un fracaso y un segundo intento. Entonces, mi plan de este año... Hostia. Bueno, lo traduzco, ¿eh? Me sé este idioma. Esto es alucinante, no me había pasado nunca. Bueno, el plan de este año era... se titula Río Mackenzie. ¿Ves? Río Mackenzie. Era una expedición en solitario en la que pretendía descender toda la longitud del río Mackenzie, que son 1.800 kilómetros de río en la tundra boreal canadiense, desde el lago del Esclavo hasta el océano Ártico, y calculaba, en los números de abajo, como sois de ciencias no tengo que traducirlos, ¿no? O sea, eran 75 días en solitario para recorrer esa distancia de 1.800 kilómetros. Yo en las expediciones, sobre todo cuando voy solo, siempre llevo un sistema de seguimiento por satélite en tiempo real, que se llama Race Tracker, y el tipo que me lo monta me manda siempre una imagen de lo que voy a hacer para que me haga un poco al cuerpo. ¿Qué vas a hacer? Tal. Y me manda y dice: joder, tío, ¿de verdad? Y yo cuando vi esto, me hizo mucha gracia el recorrido en rojo. Bueno, este sería... Y además, si os quedáis un poquito con la copla, luego todo lo que vamos a ver, que es poquito de la expedición, es este trozo. Porque ahí se acabó, no hubo más. Tenía que salir... Joder, no os ríais de mí, joder, cabrones. Tenía que remar durante casi 100 kilómetros por el lago del Esclavo para entrar en lo que se considera kilómetro cero del río y a partir de ahí los 1.800 hasta el océano Ártico. Cuando a mí me mandan esta imagen y veo la curvatura de la Tierra, digo: hostia, Javier, es grande lo que vas a hacer. No lo había hecho nadie en solitario. Es una cosa que a mí no me mueve desde el punto de vista del ego, de decir voy a ser el primero del mundo que hace algo, pero sí me sirve como forma de valorar si realmente es algo difícil, algo que tiene un valor, ¿no? Entonces, esta era la idea inicial. Claro, sobre el papel era muy bonito, era meterme en una canoa y remar durante 75 días yo solo en la tundra rodeado de osos. Bueno,
Dice, los osos, igual si voy por el medio del río, no vienen nadando. Y el paisaje, dijo, me lo voy a pasar muy bien. Hay una frase también que usamos mucho en este tipo de exploración, que es, lo voy a pasar muy mal, pero me lo voy a pasar muy bien. Esa era un poco la idea. Entonces, vuelo a Yellowknife y desde allí un avión pequeño me lleva a Hay River, que es este pueblito pequeño. Ese río no es el Mackenzie, ese es el Hay. Entonces, desde ahí, desde la desembocadura del Hay en el lago, empiezo a remar con mi canoa por la orilla del lago, que es una sensación rara porque tú te has preparado durante 2 años para ir por un río y ver las orillas, pero cuando vas por el lago y solo ves una orilla y lo otro, hay 200 kilómetros de lago, te corta un poco el rollo. Pero bueno, yo salgo por ahí y además había una cosa que me preocupaba, porque cuando volé a Yellowknife vi que quedaba todavía hielo en la parte norte del lago, pero el lago es casi como Andalucía de grande, con lo cual, bueno, digo, hasta que no llegue al punto de partida no me voy a preocupar. Y en el vuelo que me lleva a Hay River veo que está todo ya descongelado, como tenía que ser porque era junio, porque normalmente el lago se descongela en mayo, incluso a finales de mayo ya se puede hacer la expedición. Y me voy a remar. Entonces empiezo la jornada. Este es un pantallazo del Racetracker este que os digo, en el que se me puede ir siguiendo, donde pongo la tienda de campaña, a veces pongo comentarios, y hago los primeros 40 o 50 kilómetros, encuentro una cabañita, todo perfecto, agua, mucha agua. Es cierto que yo sentía como que estaba recibiendo señales, ¿no? De decir, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Entonces, primera señal, llego a Yellowknife y no aparece mi material. Entonces, la compañía empieza a buscar, no, tranquilo, ya viene de caminos que se han equivocado, la manda a Shanghái. Bueno, material, imaginad la equipación nueva para una expedición de 3 meses, un dineral. Yo decía, madre mía, bueno, aparece el material. Segunda señal, empiezo a remar y, si os fijáis por aquí, esto tiene, bueno, no importa, aquí que toco costa, yo iba remando y veo que me llama gente desde la orilla y claro, yo que iba solo y que además sabía que iba a estar solo 3 meses, a mí, 2 seres humanos llamándome, no había que decirme ni te invitamos a comer, yo corriendo para la orilla, voy remando y eran dos miembros de la Policía Montada del Canadá que van con un quad por la orilla y me dice, perdona, ¿has visto un cadáver flotando? Bajón total, de verdad. Digo, ¿dónde carajo voy a remar 1800 kilómetros? Que aquí la gente se ahoga. Entonces, recibía señales, ¿no? Pero bueno, yo sigo para adelante y llego a mi primera cabaña, una cabaña de pescadores, pequeñita, tal, aparco la canoa y además había conseguido acabar con los miedos estos de la incertidumbre de, joder, a ver si me he equivocado, si es un proyecto demasiado grande, no es mi especialidad, aunque remo habitualmente, pero esto era una cosa muy gorda, ¿no? Y bueno, paso ahí mi primera noche, además muy feliz de estar en una cabaña porque lo que más miedo me daba de la expedición eran los osos, con diferencia, y por la mañana de hora, porque allí no se hacía de noche, es día de 24 horas, me asomo y veo esto, no sé si os fijáis lo que hay detrás. Lo del bajón del cadáver flotando no es nada comparado con la sensación que yo tuve esa mañana de decir, hostia, pero si esto hace 6 horas estaba descongelado. No se puede congelar tan rápido. Y entonces empiezo a pensar, digo, a ver, Javier, tonto, que eres tonto. Yo he remado mucho, remo mucho en kayak, pero era la primera vez que remaba en una canoa. Es muy difícil remar en una canoa una persona sola, porque tienes que ir equilibrando el rumbo de la canoa y encima, como haga un poquito de viento, pues recuerdo que remaba, me pegaba el viento de espalda, un poquito por la derecha, remaba 2 de derecha, 10 de izquierda para mantener aquello recto. Y digo, a ver, Javier, tú todo contento diciendo, guau, el primer día 40 kilómetros, soy un fenómeno. Me estaba pegando el viento de espalda, el mismo viento que trajo todo el hielo del norte del lago. Entonces eso generaba un problema. Si hubiera hecho frío se congela un poquito, bueno, pues cuando haga calor se descongela, o incluso la misma canoa hace un poquito de rompehielos, no es el endurance, pero va un poco rompiendo y tú con el remo, pero era hielo de banquisa, era hielo de placa. Y entonces acabé como Shackleton. Varado en el hielo, hice un intento de seguir hacia el río, porque sabía que si entraba en el río la placa de hielo no podía entrar, no podía embocar en el río. Hice un intento, pero me quedé. Así, volví a la cabaña.
le di vueltas a ver cómo podía solucionar el problema, porque claro, yo no me podía creer que una expedición de 3 meses se podía acabar el segundo día. Y dije, bueno, voy a intentar volver hacia el pueblo, porque a lo mejor al girar el cabo este que habéis visto en el mapa, en el pantallazo, digo, si tengo un poco de agua, y entonces intento que alguien me lleve a otro punto de partida. Intenté, pero tuve que bajarme de la canoa y me até la canoa con una cuerda, yo iba andando por dentro del agua, arrastrando la canoa, hasta que llegó un punto que vi que era imposible. Me volví otra vez a la cabaña, segunda noche, y ya empezaban las horas a correr en la cabeza y a decir, adáptate, gestiona esto de alguna manera porque se te viene a paseo el proyecto. Pero claro, es que estaba muy mal. Yo cuando veo lo de Shackleton, aparte de que soy un enamorado de la historia de Shackleton, es que sé lo que se siente, macho. Es muy chungo, no hay otra palabra, no os puedo decir, es muy triste, es muy frustrante, no, es muy chungo. Cuando te has pasado 2 años preparando un proyecto y te encuentras esto, y al final dices, bueno, ya me veo ante esas 2 opciones, morir o sobrevivir. Entonces ya, después de las 2 noches en la cabaña, digo, Javier, abandónalo todo porque por la orilla del lago, andando, puedes volver a la civilización y luego ya veremos qué pasa. Y entonces tomé esa decisión, y esta fotografía, que es la foto más tonta del mundo, una camarita puesta en un trípode pequeño en una mesa de la cabaña, para mí simboliza toda la frustración del mundo, toda. No podía creer lo que me había pasado. Era materialmente imposible que en junio estuviera congelado el lago y no pudiera remar. Y además había unos patrocinadores y una gente que había creído en mí y unas marcas de material que me ponen todo para que vaya en las mejores condiciones y un montón de amigos que estaban siguiendo la aventura. ¿Cómo le explicas a la gente ese fracaso con mayúsculas? Entonces, para mí esta imagen porque es imposible explicaros lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Estaba absolutamente abatido. O sea, estaba stop, total. Es decir, Javier, a casa. Y sin embargo, sí recuerdo que tenía una sensación de tranquilidad absoluta sobre que si me volvía a casa, me daba igual lo que me dijera la gente. Yo sabía a ciencia cierta que no había otra opción, porque la otra opción era quedarme en la cabaña indefinidamente hasta que el hielo se marchara, y el hielo solo se podía marchar con viento del sur. De hecho, la postura fue abandonarlo todo, abandonar la canoa, parte del material, toda la comida, y ir hacia el pueblo, hacia Hay River de nuevo, solo con lo que era capaz de cargar, y la canoa la recuperaron 26 días después. Obviamente yo no tenía ni 26 días de comida, ni podía retrasar la expedición 26 días. Y claro, de canoas igual no entendía mucho, pero de hielo sí que entiendo. Llevo 30 años andando por hielo y yo decía, esto no se va a descongelar ni de coña. Entonces, fue un parón brutal. Bueno, lo del idioma de antes se podía traducir esto, ¿no? Aquí había una infografía que contaba cómo me planteo la reacción. Entonces, vuelvo a casa. Pero bueno, no os voy a decir en cuestión de días. En el avión de vuelta yo ya estaba pensando, digo, a ver, aquí por honestidad solamente quedan 2 opciones, porque estamos en una época difícil, encontrar patrocinadores es muy complicado, y la única forma de mantener unos patrocinadores, cuando vives de esto, cuando eres profesional de la aventura, tienes que cuidar mucho a la gente que te ayuda, pues tú no puedes llegar y decir, lo siento, ha salido mal, he estado 2 días, se ha congelado, gracias por todo. Y aquí me quedan 2 opciones. Una, rascarme el bolsillo y devolver todo el dinero, con lo cual, lo que ya era una ruina total, o proponerles una alternativa, decir, venga, voy a pagar una segunda expedición de mi bolsillo y os voy a mantener como patrocinadores para que estéis en las 2 historias y para que contemos todo, contemos lo malo y lo bueno. Ahora vamos a afinar bien para que la segunda no salga mal también. Y me acordé de que hace muchos años que me apetecía ir a Turquía, a la frontera de Turquía con Irán, a Anatolia, para subir el monte Ararat, que bueno, no es un gran desafío deportivo porque es una montaña de 5.000 metros, pero sí tiene un fondo histórico, bueno, el rollo del Arca de Noé, me imagino que casi todos sabéis, aunque me ha sorprendido que cuando conté el proyecto mucha gente no sabía la historia bueno, la leyenda del Arca de Noé. Entonces, tengo esa pequeña espinita de decir, bueno, pero no es un gran desafío, joder, yo he escalado 7.000, 8.000, he ido al Polo Norte. El Ararat es una montaña que cualquiera de los que estáis aquí puede subir.
y recordé el principio del poema de Viaje a Ítaca de Cavafis, no sé si lo conocéis. Bueno, para mí estas tres líneas resumen toda la filosofía de vida, ¿no? Siempre nos preocupamos por llegar a la meta, pero en realidad nos perdemos el placer que genera el camino. Si estás haciendo algo que te gusta, en mi caso, si me gusta subir montañas, no puedo quedarme solamente con el momento de la cima, porque todo el recorrido me aporta un montón de cosas. Entonces digo, joder, ya que voy al Ararat, me voy en coche desde casa. 6.000 kilómetros, cruzo 13 países y convierto esto en una aventura que pueda contar luego, que la gente diga, ostras, esto es diferente, esto no es coger el avión y tal. Y además me apetecía mucho validar los tiempos. No sé si me entendéis. Esta es una ruta, o parte de esta ruta, junto con mucho más hacia Oriente, es una ruta milenaria, es la ruta de Marco Polo, de Alejandro Magno. En aquella época que iban en barcos, en elefantes, en caballos, joder, les costaba la vida. Y nosotros, un avioncito, Turquía, subo mi montaña y en 10 días estoy en casa. No, voy a pegar un mes de viaje y voy a saber lo largo que es esto. Y allí que nos plantamos en Anatolia, y en una montaña que en principio no debía ser un gran problema técnico o no era de una dureza física extrema, pero nos cuentan que viene mal tiempo, que tenemos que subir rápido porque si no, no vamos a hacer cima, y entonces una montaña que teníamos que subir en 6 días la subimos en 20 horas, sin aclimatarnos a la altura y tal. Y dice, oye, pues ya me ha dejado mejor cuerpo. Pero este tipo de viajes además tiene otros componentes que no son solo la aventura o el deporte, y a mí me apetecía mucho, además en esta época especialmente, me apetecía mucho conocer el pueblo kurdo. Sabéis ahora la historia del Estado Islámico, toda la gente que está pasando de Siria, todos los kurdos que pasan de Siria a Turquía, ahora los turcos kurdos están pasando a Siria para pelear. O sea, es una zona un poco caótica. Pero cuando conoces a los kurdos de cerca, joder, es un pueblo que te genera una simpatía brutal. Además de simpatía, te dan lecciones. Esto que estáis viendo es el Ararat Café. No hay mesas, no hay sillas, no hay techo. Esto es un tío que ha montado el Ararat Café a 4.000 metros, entonces en una piedra vende sus latas de refresco y de cerveza, no hace falta frigorífico, y su cartel de publicidad. Si este tío se gana la vida con eso, que no se le ocurra a ninguno de los que estáis aquí decirme que no es capaz de poner en marcha un negocio. Vamos, iniciativa de primera. Y bueno, luego tenía también el componente de geográfico y geológico de estar aparte de una montaña mítica, pues encima de las planicies de Anatolia, desde este campamento, que era el campamento de 4.000 metros, que montamos solo para descansar un rato, veíamos las luces de pueblos de Turquía, de Irán y de, creo que era Azerbaiyán, me parece. Todos estos viajes son una lección de geografía. Y luego la montaña, pues bueno, es una montaña, ya os digo, que puede subir cualquiera con un poquito de conocimiento de montaña, pero como venía el mal tiempo, pues sí que nos generó ahí un esfuerzo que por lo menos nos dejó buen cuerpo, que es importante cuando haces este tipo de cosas. Estamos llegando a la cima. Y este es el resultado final de este pantallazo que os decía del Race Tracker, con el viaje de ida y el viaje de vuelta, que veis que se separan a veces la línea, porque os hablaba antes de la curiosidad, lo importante que es la curiosidad. Joder, te metes un viaje así, no vas a intentar ver lo máximo posible, es un viaje que probablemente yo no haré nunca más en esas condiciones. Pero a mí en esta fotografía me gusta no perder de vista esto. Es el mismo track de la expedición de Canadá. Aquella historia de allí, aquel éxito de llegar a la cima del Ararat, nace en un fracaso. No nace de un día que estoy en mi casa viendo la tele y tomándome una cerveza. Entonces, para mí no existe, en todas las cosas que yo he hecho, que no sé, llevaré 60 o 70 expediciones, es una correlación, todas me han llevado a la siguiente, las buenas y las malas. Por eso os decía que se aprende del fracaso y también del éxito. Y aquí he metido 4 o 5 imágenes, pero muy básicas. Esto es lo que todos esperamos de la vida. Yo también, joder, ¿para qué os voy a engañar? Yo quiero hacer mi proyecto el año que viene de escalar 5 montañas del Himalaya, subir las 5 y entonces el año siguiente empezar con la expedición de 15 meses. Luego te lo voy a hacer yo, ¿eh? Pero esto es lo que pasa muchas veces. Yo creo que de mis, pongamos, 60 expediciones,
por lo menos 15 han salido mal. Además digo, el número de 15 no es arbitrario, estamos preparando un libro sobre gestión del fracaso con ejemplos prácticos y muchas veces no sale bien. Para mí, en general, en mi trabajo, pero yo creo que en cualquier ámbito de la vida, el círculo sería este. Tú tienes una iniciativa, una idea, un sueño, inténtalo siempre. Si lo intentas, ya te quedas tranquilo. No es un éxito intentar solo, pero ya te quedas tranquilo. Pero a veces fracasamos. Llamadle gestión del fracaso, que ahora está como muy de moda hablar de gestión de cosas, o llamarle reacción, llamarle nueva iniciativa, llamadle como queráis, pero no os quedéis sentados diciendo, joder, me ha salido mal, otro chungo. No es eso, es volver a intentar. Tarde o temprano, si intentas las cosas, te conducen al éxito. Y es verdad que del éxito automáticamente pasas a una iniciativa nueva. Solo hay una que no existe, y es esta. No conozco a nadie. Veíais la imagen ayer de la proyección de Álvaro. Esto de la altura también toca la cabeza, Lincoln. Se puede fracasar cantidad de veces, pero hay que seguir poniéndose en marcha, porque la fórmula, pienso algo y me sale bien, y entonces pienso otra cosa y me sale bien, y la siguiente me sale bien, y todo me sale bien. En la vida no todo sale bien, no nos rindamos, porque no, porque de esta imagen de antes, que recordáis de mi primera cima de 8.000 metros, del éxito tal, esto casi siempre ha nacido de esta otra, casi siempre, de la obligación, de la necesidad de evolucionar y de reaccionar. A mí me funciona, no quiere decir que algunas veces no te vengas abajo, no te lleves un chasco porque le has puesto mucha ilusión y mucho trabajo a algunos proyectos, pero mi hermano que escribe y que está un poco echando una mano con esto de la gestión del fracaso, con este texto que estamos preparando, siempre dice que el fracaso necesita un tiempo de duelo, necesita pasar ese luto de tiempo en el que te tienes que reactivar, en el que tienes que asimilar lo que ha pasado, por qué ha pasado, reflexionar, tal, pero después de ese tiempo, lo que está claro es que rendirse nunca, jamás es una opción. Creo que son 3 imágenes para acabar y nos da tiempo de un poquito de coloquio. El camino muchas veces es muy difícil o muy peligroso. Este, desde luego, da mucho miedo. Planteaos el rumbo que queréis seguir, a dónde queréis llegar. Cuando sepáis a dónde queréis llegar, ya tenéis un paso importante sobre por dónde vais a ir. No siempre os va a decir el camino, pero os va a dar alternativas. Da igual lo difícil que sea, se puede conseguir. O sea, que a partir de esa necesidad de evolución, hay un proverbio muy, muy famoso, seguro que lo conocéis, que dice que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. No tengáis miedo de dar el primer paso, aunque os lleve a ese posible fracaso que os obligará a la reacción o a la gestión de ese fracaso. No tengáis nunca miedo de intentarlo. Yo creo que si tenéis esa capacidad de soñar y de querer dar ese primer paso, nadie absolutamente podrá contestar a la pregunta del principio, de por qué escalar el Everest, porque en realidad la pregunta se convierte en esta otra, en por qué no escalar el Everest. Yo os deseo que de verdad encontréis cada uno vuestro Everest y lo disfrutéis por el camino, por ese viaje a Ítaca. Tenemos un cuartito de hora, si queréis hacemos un poco de coloquio. ¿Y subimos luces? Lo hacemos con micrófonos como queráis. Si tenéis alguna duda, si no, tengo por ahí un vídeo preparado, pero prefiero hablar. Dime. A mí me gustaría saber, hay una constante que se ve en casi todos los viajes, un poco la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Me gustaría saber cómo gestionas ese miedo cuando te ves en un sitio que puede estar rodeado de osos, para los que esto lo ven como algo súper lejano, nada más con la idea, nos echamos a temblar. Vivir eso realmente, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo no dices? ¿Te echas? No me merece la pena. No, te echas a temblar igual. O sea, no somos inmunes al miedo ni a la incertidumbre. Por eso yo no me considero en absoluto diferente a vosotros. Yo tengo los mismos miedos, las mismas dudas. Lo único que hago es afrontarlas y apostar. Lo único es que es verdad que en las cosas que hago apuesto la vida en ello. Pero la incertidumbre tiene que ver con esa imagen que os ponía de la necesidad de curiosidad. Y además yo creo que es algo intrínseco al ser humano. El querer ver paisajes nuevos, el querer descubrir cosas nuevas, el formar parte de algún tipo de evolución, ¿no? Entonces, llega un momento que se gestiona de una forma muy natural, pero sobre todo porque asumes tus miedos. No puedes aparcarlos, tú no puedes decir, no,
yo no tengo miedo. Oye, yo cuando dejé la canoa y volvía por la línea de costa del lago, iba viendo las huellas de los osos, además huellas recientes de esa misma mañana, y decía, hostia, estoy rodeado de osos. Pero claro, no sé si es porque soy muy optimista, pero en vez de decir, joder, me está siguiendo un oso, qué miedo, yo decía, voy siguiendo yo a un oso. O sea, el oso va por delante, si no me lo encuentro de frente no hay problema, ¿no? Lo intentas gestionar de la forma más natural, no te digo que ignoras el peligro o el riesgo, no lo ignoras, porque está claro que yo veo las huellas, lo primero que hago es preparar los cacharros que llevo antiosos, que se lleva, siempre se intenta prever los posibles inconvenientes que tengas en la expedición, pero intentas hacerlo de la forma más natural, porque cuando vives las cosas de forma natural, acabas haciéndolas de modo intuitivo y eso es muy bueno. Todo, incluso, vamos, hasta límites, no sé, el otro día estaba viendo una obra de teatro de Saramago que acababa con una frase, no sé, habéis visto El viaje del elefante, o lo habéis leído, decía, la vida es la forma, o vivir es la forma más natural de llegar a la muerte. No pasa nada, vamos a vivir de la forma más natural posible porque entonces no nos cuesta, no es un ejercicio de cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, viene un poco también al hilo de lo que comentaba de cómo te preparas, ¿no? No me preparo, pero en realidad sueño tanto y planifico tanto que esa es la preparación. Pues esto es igual, no puedes prepararte para superar la incertidumbre más allá de vivirla como algo que estás... a lo que te estás enfrentando por decisión propia. A mí nadie me obliga a hacer esto. Yo podría seguir en mi trabajo de comercial, de lo que fuera, o estar con mi cámara de televisión en un estudio de Canal Sur allí. Pam, pam. Pero me hace falta un poquito más, entonces tomo una decisión, que es esto. Y es un poco lo que me pasaba cuando estaba haciendo la travesía del Himalaya, que cuando después de 80 días en solitario me quedaban 5 días para acabar y tuve un día un bajón horroroso, pero ya de agotamiento, pues un día que tenía que hacer entre subidas y bajadas de valles y tal, un desnivel positivo de 2.500 metros y decía, no puedo más, es que no puedo más. Y de repente, a ver, Javier, no puedes más. ¿Qué haces? ¿Abandonas porque estás cansado? Pues ya sabías a dónde venías a cruzar el Himalaya, estás cansado, joder, ya te vale. Naturalidad, yo creo que es lo mejor. Ella, y luego... Hombre, cuando es un proyecto muy grande, si te ha salido bien, digamos que entraríamos en ese círculo de éxito, nueva iniciativa. Pero es verdad que corres el peligro de encontrarte un poco en situación de vacío, es decir, si es mucho tiempo, dice, ¿ahora qué? Yo tengo 3 o 4 amigos, o 5, que han escalado los 14.8000. Escalar los 14.8000 implica un proyecto de, como mínimo, 10 o 15 años de tu vida. Evidentemente haces otras cosas, y muchos tienen sus trabajos, y tienen familia, y se van de vacaciones al Caribe, pero han enfocado toda su vida a escalar los 14.8000. Y recuerdo que no hace mucho estaba en Dalías viendo una conferencia de uno de ellos, y a mí, yo no soy muy amigo de preguntar cuando estoy ahí si estoy viendo algo de lo que entiendo porque prefiero que sea otra gente, ¿no? Pero al final es que tuve que levantar la mano, digo, oye, Iván, ¿y ahora qué? Y dice, joder, ahora voy a empezar a vivir. Dice, porque me he tenido que quitar de muchas cosas para hacer realidad un sueño tan grande, y ahora quiero ser una persona normal y disfrutar de las cosas cotidianas que a veces tienes que renunciar a ellas. Entonces, cada uno gestiona de forma diferente ese posible vacío, pero en mi caso no me he encontrado nunca ese problema porque, por suerte o por desgracia, y a veces de verdad pienso que es una desgracia, mi cabeza va siempre 3 pasos o 3 años por delante. Entonces, ya os decía, yo ahora estoy ya con proyectos de 2015, 16 y 17, así que si el del 2015 sale bien no tengo ningún vacío, tengo que empezar ya a preparar el siguiente. ¿Por aquí? Sí, yo una doble pregunta, que me gusta muy rápido. Simplemente primero saber cómo crees que has mejorado o has crecido como persona, y aquí a los compañeros que te dirías a ti mismo, a tu Javier, de hace 15 años, para haberte dado cuenta de eso. Y segundo también, a colación de lo que vimos ayer con Shackleton, decía una frase muy bonita que decía lo de desnudar el alma, ¿no? Cómo acabaste en un momento mucho de quedarte tú solo, creer en Dios o tu Dios interior, lo que sea, ver lo que es el humano también en sí, porque estás solo, ¿no? Y hablar
A ver si no me pierdo, porque yo cuando empiezo a hablar me voy luego por los cerros de Úbeda. La primera cuestión que me planteas, yo en todos los años que llevo haciendo esto, que son más de 30, si algo he aprendido o en algo creo que he evolucionado, ha sido en comprender el compromiso que implica ser profesional de lo que hago, y eso lo he conseguido gracias a rodearme de gente que era mucho mejor que yo. Mis 2 años trabajando en el proyecto suizo de Mike es el mayor explorador del mundo en la actualidad, el más bestia, el tío que se plantea los proyectos más increíbles, creo que es capaz de pensar, voy a hacer una expedición, le voy a dar la vuelta al mundo por la línea del Círculo Polar en solitario, y tarda 28 meses. Un tío que se va 28 meses solo a hacer una expedición, es el no va más, ¿no? Entonces, trabajas 2 años con este tío y dices, joder, esponja, absorbes. Lo que no puedes tener nunca es la actitud esa de decir, bueno, va, yo también soy un explorador, ¿no? ¿Qué me va a enseñar? Rodearte de gente que sea mejor que tú. Ahora se habla mucho de las personas tóxicas, pero también por contraposición habría que hablar de las personas que te aportan y que te hacen crecer. Entonces, la evolución para mí ha sido llegar a entender el profesionalismo en una cosa en la que es tan complicado ser profesional de algo, ¿no? Y desde hace 5 o 6 años, llegar de verdad a vivir, a decir, bueno, pago la hipoteca, contando mis historias y a la gente le gustan, para mí ha sido un gran logro. Luego, enlazo con la segunda cuestión. Para mí, en esos momentos, sobre todo cuando vas solo, recuerdo que hace poco en una conferencia que estaba dando en Coimbra, me preguntaban, que además me dejó bastante descolocado, porque era un profesor de educación física, pero que estaba haciendo un estudio de psicología del deporte y tal, y me dice, oye, ¿tú vives siempre el mundo real en tus expediciones? Y hostia, sí y no, claro, estás ahí, estás pasando frío, pero no viajas. Digo, claro, viajo al pasado, viajo al futuro, viajo a los recuerdos de la gente que te da calor cuando estás fastidiado y viajo al futuro con proyectos. Entonces, ese movimiento permanente entre pasado, presente y futuro te hace crecer como persona y te lleva a una de las imágenes que os ponía de la autoconfianza, de acabar, yo no te voy a decir si soy creyente, ateo, agnóstico, tal, no me planteo el tema, a veces me da por una cosa, a veces por otra, pero sí creo mucho en mí mismo, pero solo como reflejo de cada uno de nosotros, en que cada uno de nosotros somos una fuente de energía, la mayor fuente de energía de la Tierra es el ser humano, es la mente humana. Entonces, cuando estás en esas situaciones solo, en condiciones muy extremas, sale lo mejor de ti mismo, como pasaba en la expedición de Shackleton, y ganas mucho en autoconfianza. No solo personal, no solo como Javier, dice, joder, Javier eres un crack, no, dice, joder, ¿qué capacidad más ilimitada tiene el ser humano de salir adelante si quiere? Tiene que querer solamente eso. Es muy fácil hablar en momento álgico de el fracaso, pero cuando estás en situ, ese momento de bajón, tienes que luchar entre el corazón y la mente, porque la mente dice, no, Javier, o Sandra, esto puede ser tú, porque tú eres así, pero cuando te tira el corazón, estás en ese momento sentimental bajo, ¿cómo te recoges? Yo pienso que en esas situaciones, como la que me ha pasado en Canadá, que ha sido muy heavy, porque además llevaba una racha muy buena de bastantes éxitos seguidos, ¿no? Además también, pero bueno, llevaba esa racha porque por lo que comentaba con la pregunta antes, porque he aprendido a plantearme de una forma muy profesional los proyectos, tanto la planificación como luego el feedback, lo que le vas a transmitir a la gente. Y entonces, quizá por eso, aparte del momento de bajón, porque ahí en la cabaña pasé 36 horas encerrado, no se hace de noche, se hacen larguísimas, larguísimas. Recuerdo que había moscas y me dedicaba a matar moscas. Dijo, joder, Javier, has venido a Canadá a matar moscas. Pero la parte del cerebro, la parte profesional, fría, automáticamente se puso en marcha y dijo, a ver, lo primero, salir de aquí vivo, porque si aguanto muchos días esperando que se vaya el hielo, me voy a perder energía, no poder seguir hacia adelante en ningún caso porque no me llega la comida y hacia atrás ya no podré. Lo primero es salir vivo y cuando estés a salvo, regenera todo el plan, inventa algo nuevo, no puedes pararte. O sea, para mí, el fracaso de Canadá y no afrontarlo con energía, con optimismo y con ganas de hacer algo nuevo, habría significado cerrar mi productora de televisión, de hacer mis documentales para la tele y tal, no volver a escribir nada, no venir a contaros nada aquí y buscarme un trabajo de 8 a 3. ¿Es eso lo que quiero? ¿No? Entonces,
Ya está, no hace falta más. Si no es eso lo que quiero es seguir viviendo como vivo, seguir viajando, seguir contando historias. Necesito otra historia nueva. Reacción, el tiempo de luto que sea el mínimo y luego volver a... Creo que estamos mal acostumbrados a no tener ese tipo de luto, ¿no? Como Hace falta. que de repente tienes que poner súper rápido en un fracaso. Pero es que cada cosa tiene su tiempo. O sea, lo que no se puede, mira, y además me vais a entender muy fácil, lo que no puede ser es que tengáis pareja, vuestra pareja os abandone, os deje y vosotros estáis terriblemente enamorados o enamoradas de esa pareja y dices, bueno, esto es un luto que hay que pasar, ¡pam!, 24 horas ya por otra o por otro. Hay que pasarlo, pero es cierto que hay una parte de ese luto que depende de tu actitud, depende de qué ganas tengas tú de seguir viviendo. Ahora, si estás, joder, si es que de verdad... qué mala suerte, si es que yo quiero, no, tú quieres lo que quieras, pero la otra persona quiere otra cosa. En este caso yo quería que eso se descongelara, pero... Entonces, el luto es inevitable y no siempre es controlable, pero tu actitud frente al luto sí. Y esa es la única que puede ayudarte a que cambie la duración. No te da ninguna garantía, pero, hostia, si volvemos a las elecciones y tienes que elegir entre dejar que las cosas pasen a su ritmo o intentar provocar que pasen al ritmo que tú quieres, por lo menos inténtalo. Yo no puedo comprender cómo puedes hacer esas cosas solo, porque, a ver, me he sentido un poco identificada, va a ser muy patético, pero yo hice el Camino de Santiago, que para mí es muy fuerte, porque como éramos un grupo, éramos 3, pero luego nos unimos con 5 más, al final fuimos 8 y hicimos una piña increíble. Y, a ver, nosotros no estábamos preparados. O sea, yo siempre lo digo, nosotros pasamos del sofá a la montaña. Fue una cosa de... Yo estrené zapatos el primer día, ¿sabes? Fue horrible. Eso es horrible. Pero nadie se saltó una etapa. O sea, la única vez que cogimos un taxi fue para subir 22 botellas de sidra a un albergue. Nadie subió con el taxista al albergue, nadie ni siquiera le dejó la mochila al taxista. Ahí éramos equipo, el que más ampollas tenía te cogía la mochila y da igual, yo te la llevo y si no puedes... Entonces, no, yo si lo hubiese hecho, es que yo sola no podría haberlo hecho jamás. A lo mejor no en esa ocasión, pero ahora que ya lo has hecho y haces durante 1 año o 2 años otras cositas que vas cogiendo un poco de experiencia y de repente, si lo pruebas, igual te gusta, porque vas a vivir cosas diferentes. No te digo que sean mejores, si a mí también me gusta la camaradería y el rollo este fraternal del alpinismo. Y, hostia, yo tengo amigos de montaña por todos los países del mundo que los siento más cercanos que gente que tengo aquí en Almería pero no es ni mejor ni peor, es una cosa diferente. Si la pruebas igual te gusta, te aporta unas sensaciones muy distintas porque te obliga a ser mucho más autosuficiente, te demuestra que puedes ser independiente de determinadas cosas, te hace crecer porque te exige mucho más, es una forma de autoconocimiento. Es que te podría hablar de... A mí me encanta ir solo, me encanta ir acompañado también, a veces también digo, joder, ya me molaría. De hecho, el año que viene, de las 5 montañas que quiero subir, una la quiero subir en solitario, pero las otras 4 con amigos, fiesta. O sea, que yo no soy ningún bicho raro, ¿no? Pero es verdad que en determinadas cuestiones de aventura, de exploración, hacer algo en solitario implica darle un valor añadido que también profesionalmente es importante.